¿Cómo están, amantes de la cultura? Quedó pendiente hacer este video porque anteriormente hizo uno titulado Los 7 superiores más admirables del Perú de la etapa republicana, al cual puedes acceder si no lo has visto. Ahora toca los de la etapa colonial. Aquí mencionaré tanto a héroes civiles como a militares, mártires y precursores. Debido a estas diferencias, no fue fácil elaborar el orden de este top. Por tal motivo lo considero como una opinión mía. Pues al final del video me gustaría escuchar sus opiniones por si a alguien le parece mejor reordenar la lista de este top. Puede ser que alguien comente: oye Hugo, a este que pusiste en el cuarto lugar debería estar en el primero. Perfecto. Quiero escuchar ese tipo de opiniones porque no todos pensamos igual. Sin más dilación, comienzo. Número 7. En este puesto voy a poner a Manco Inca porque él encabezó la batalla de Sacsayhuamán de 1536, en la que se enfrentaron el Imperio Inca versus el Imperio Español. Esta batalla fue una derrota para los cusqueños y Manco Inca tuvo que exiliarse en Vilcabamba, desde donde gobernaría en paralelo al virreinato. Pero ¿por qué pongo a Manco Inca en este último lugar y no más arriba? Es porque él ayudó a Pizarro a llegar al Cusco. Para entender el motivo de este accionar, debemos saber lo siguiente. Huayna Cápac tuvo varios hijos. Entre los más importantes estaban Huáscar, Atahualpa y Manco Inca. Huáscar se coronó Inca en Cusco, mientras que Atahualpa quería hacer lo mismo en Quito, Ecuador. Para evitar los gobiernos en paralelo, quiso llegar a un acuerdo con Huáscar, pero hubo malos entendidos que acabaron en hostilidades. Finalmente, Atahualpa mandó a matar a su hermano. Y no solo eso, los atahualpistas enviados desde Quito asesinaron a todos los demás hermanos, a sus mujeres y a sus hijos de Huáscar. Uno de los sobrevivientes fue Manco Inca, que tuvo que huir del Cusco para evitar a los atahualpistas. Luego de esto hubo un encuentro entre Manco Inca y Francisco Pizarro en 1533. Pizarro tenía un ejército mitad indígena y mitad español. Además, había eliminado a Atahualpa. Por estas cosas, Manco Inca lo vio como un salvador que lo ayudaría a desalojar a los atahualpistas del Cusco. Y fue por este motivo que Manco Inca guió a Pizarro hacia el Cusco, pero luego de enterarse de las intenciones de Pizarro, el Inca armó un ejército y se desató la batalla de Sacsayhuamán, la cual constituye la última resistencia del Tahuantinsuyo antes de formarse el virreinato del Perú en 1542. Número 6. María Andrea Parado de Bellido es una heroína peruana y mártir de la independencia del Perú. Nació en Ayacucho alrededor del año 1770, se casó con Mariano Bellido y tuvo 7 hijos, de los cuales 2 eran varones que junto con el padre se enrolaron en el Ejército Libertador de José de San Martín. María Andrea se encargaba de enviar cartas a los pelotones informando acerca de los planes del enemigo. Estas cartas eran dictadas por ella misma y otras personas allegadas, pero fue descubierta por un destacamento español y arrestada de inmediato. En vista que María Andrea se negaba a delatar a los demás autores de las cartas, fue torturada y finalmente fusilada en la plazuela del Arco en Huamanga el 1 de mayo de 1822. Número 5. Mateo Pumacahua nació en Chinchero en 1740. Fue un militar y coronel de infantería español. Así es, Pumacahua sirvió al virreinato e incluso persiguió a Túpac Amaru durante su rebelión. Contribuyó a la causa realista, pero finalmente se rebeló a fines del año 1814 porque se enteró de la promulgación de una constitución española que suprimía las leyes indias. Entonces armó un ejército e inició una campaña militar hacia Arequipa, en donde fue reprimido por los españoles. Ante esto tuvo que regresar a Cusco, donde reforzó sus tropas. Al año siguiente, en 1815, hubo una batalla en Puno donde el ejército indígena cayó derrotado. Fue aquí donde Mateo Pumacahua es apresado y condenado a muerte. Fue decapitado el 17 de marzo de 1815. Número 4. El puesto 4 lo ocupa un arequipeño que, además de ser militar, también fue poeta. Estoy hablando de Mariano Melgar, que con tan solo 24 años, teniendo una vida exitosa por delante, decidió enrolarse en el ejército de Mateo Pumacahua. Estuvo como auditor de guerra en la toma de Arequipa. Luego el ejército tuvo que retirarse a Puno. Allí se libró la batalla de Humachiri el día 11 de marzo de 1815. La derrota fue estrepitosa. Después de la batalla, a Melgar le ofrecieron huir en un caballo,
pero no tuvo tiempo de decidir y fue capturado prisionero. Ese mismo rato se armó un juicio improvisado en el que condenaron a Melgar a muerte. A la mañana siguiente le ofrecieron vendarse los ojos antes de ser fusilado, pero él rechazó esto diciendo: pónganse la venda ustedes, que son los engañados, porque América será libre antes de 10 años. Su profecía habría de cumplirse, pues en 1824 la libertad de América se sellaría en los campos de Junín y Ayacucho. Número 3. Micaela Bastidas fue una precursora, heroína y mártir de la independencia del Perú. Junto con su esposo Túpac Amaru II, encabezaron una campaña subversiva contra el dominio español. Micaela fue la principal consejera de su marido y se encargaba del aprovisionamiento de las tropas, lo que incluía conseguir y distribuir alimentos, vestimenta y armas. El papel de la mujer en una campaña de este calibre era visto con incredulidad y asombro, sobre todo en aquella época. Durante la batalla de Tinta, el ejército de Túpac Amaru fue replegado y luego capturado. Micaela Bastidas fue apresada junto con su familia. Fue obligada a presenciar la ejecución de sus hijos mayores y después recibió torturas que comenzaron con el corte de su lengua para luego ser ahorcada mediante el garrote y descuartizada el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Número 2. José Silverio Olaya Balandra nació en Chorrillos en 1782 y antes de que se le encomendara la labor de mensajero entre el Congreso y los patriotas, él ya había servido a la causa libertadora, pues se dice que desde 1820 portaba mensajes de enlace entre Chorrillos y las naves de la Escuadra Libertadora, recién llegadas al litoral peruano. Es allí donde se dice que él hacía esta labor nadando, pero en realidad nunca se va a poder asegurar esto, más aún teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 17 kilómetros. Lo más probable es que se le haya proporcionado una balsa y solamente haya recurrido al nado en tramos cortos. Aún así, no se puede asegurar hasta que no exista evidencia. Siguiendo con la historia, en junio de 1823, luego de la derrota del ejército libertador en las batallas de Torata y Moquegua, Lima fue ocupada por las tropas realistas. Entonces, el gobierno patriota, conformado por el Congreso y el ejército, tuvo que refugiarse en los castillos del Real Felipe, en el Callao. Pero el gran problema de esta acción era que iban a quedar incomunicados con los patriotas de Lima. Para restablecer esta comunicación se solicitó la ayuda de José Olaya. Él sirvió de mensajero durante varios días hasta que el 27 de junio de 1823, cuando llevaba una carta de Sucre, el pescador fue descubierto y capturado en la calle de Acequia Alta. Lo torturaron para que dijera los nombres de los comprometidos en las comunicaciones, pero Olaya prefirió tragarse las cartas, literalmente, y no cantar nada. Una de sus torturas, solo por recordarlo, fue que le arrancaron las uñas. Fue condenado a morir fusilado el 29 de junio en el callejón del Petateros, situado a un costado de la Plaza de Armas de Lima, que hoy lleva el nombre del mártir. Se cuenta que, antes de morir, se dirigió a sus captores diciendo: «Si 1000 vidas la tuviera, gustoso las daría todas por mi patria». Plus. Antes de narrar el primer puesto, quisiera mencionar a algunos héroes que no escogí para esta lista, pero que no dejan de ser importantes. Uno de ellos es el combatiente Cahuide. Él participó en la batalla de Sacsayhuamán junto con Manco Inca, muriendo en dicha batalla. Otro personaje es Hipólito Unanue, quien fue uno de los firmantes de la Declaratoria de Independencia del Perú. No puedo dejar de mencionar a los hermanos Angulo. Ellos fueron los que encabezaron la rebelión de Cusco junto a Mateo Pumacahua y Mariano Melgar. Son héroes, sin duda alguna. Hay una mujer cusqueña que se llamaba Tomasa Tito Condemaita. Ella participó en la batalla del puente de Pilpinto sobre el río Apurímac. Luego fue capturada y ejecutada en la Plaza de Armas del Cusco. Me olvidaba de los incas de Vilcabamba. Ellos fueron 4: Manco Inca, Zairi Tupac, Tuti Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. Al inicio de este video ya mencioné de Manco Inca. Los otros 3 son sus hijos de Manco Inca. Solamente puedo destacar a Túpac Amaru I, quien fue el último hijo de Manco Inca y líder de una rebelión que acabó con su captura y muerte. Los otros 2 hermanos renunciaron al imperio y hasta se volvieron católicos. Número 1. En el primer puesto tengo que poner al hombre que tal vez muchos historiadores creen que está sobrevalorado. Se trata de Túpac Amaru II.
Se preguntarán, ¿por qué coloco a Tupac Amaru en el primer puesto luego de, en cierta forma, haberlo criticado en mi anterior video? Bueno, en realidad, solo mencioné que su rebelión no se debía a una causa patriota, sino más bien a la mala administración del virreinato debido a las reformas borbónicas de la época. José Gabriel Condorcanqui nació en 1738 y fue descendiente directo de Tupac Amaru I. Al ser parte de la nobleza inca, recibió el cargo de marqués de Oropesa. Estudió en una escuela de jesuitas y desde muy joven se dedicó al comercio, llegando a tener una fortuna considerable. Los motivos que propiciaron su rebelión fueron tres. En primer lugar está el incremento de los impuestos y alcabalas. En segundo lugar está la mita minera, el cual es un sistema que obliga al ciudadano a trabajar en la mina, expuesto a crueles trabajos forzados. La tercera cosa fue los repartos mercantiles, que consistían en que solo el corregidor era el único que podía hacer negocio monopólico con productos de primera necesidad. Entonces, ante estos abusos, Tupac Amaru formó un ejército en donde su esposa Micaela Bastidas fue su mano derecha. Comandó la batalla del puente de Pilpinto y varios intentos de ocupación de la ciudad del Cusco en 1780. Debido a una supuesta traición, fue capturado y ajusticiado en la plaza de armas del Cusco. Su tortura consistió en presenciar primero la muerte de sus hijos, a quienes se les cortó la lengua y se les ahorcó con el garrote. Luego se le obligó a ver cómo su esposa pasaba por lo mismo. Finalmente, Tupac Amaru le cortaron la lengua también y luego le intentaron descuartizar con 4 caballos. Al no poder desmembrarlo, lo decapitaron. El único que se salvó de morir fue su hijo menor Fernando, quien tenía solo 10 años. Sin embargo, este niño fue condenado al exilio para que no se pueda vengar de adulto. Iba a estar en una prisión en el África, pero fue llevado a España, donde cumplió condena. Allí escribió unas obras, de las cuales permanecen inéditas la mayoría, y es un tema digno de un próximo video. Tupac Amaru ocupa el primer lugar porque su rebelión constituye la más grande de Sudamérica, inclusive comparable con la Revolución Francesa que ocurrió solo unos años después. Su imagen sigue tomada como ejemplo de levantamiento indígena hasta nuestros días. Si te pareció informativo este video, regálame un like, comparte si crees que hay gente que ignora nuestra historia. Quiero mandar saludos para Luis Dextre Cabanillas, para William Vega, para Caterine, Jonathan Rodríguez, para Milagros y Carlos Giuseppe Martínez. Coméntanos qué héroe crees que olvidé nombrar en esta lista. ¿Cambiarías el orden de la lista? Propón una en los comentarios. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.